Bueno, vamos a comenzar entonces para ver sueño y ritmos biológicos. Como ustedes saben, digamos, la exposición que tuvimos desde hace un montón de tiempo, ¿sí? De vida terrestre, a estos ciclos de día con luz, obviamente, y noche con oscuridad, hizo que desarrolláramos algún sistema, obviamente, que en principio se pensaba que era meramente de descanso, hoy sabemos que es muchísimo más que eso, pero que es este ciclo, de alguna manera, llamado de sueño-vigilia, ¿está bien? Eh, no es permanente, es decir, no es estable, no es estacionario, no es igual todos los días, no es igual en todas las estaciones, cambia por supuesto si nos vamos en el polo norte, el polo sur o si estamos en el Ecuador, ¿sí? Pero en general mantiene ciertas características que nosotros desde el punto de vista fisiológico tenemos que conocer. Primero, saber que nosotros estamos sometidos básicamente a un reloj biológico. Tenemos un reloj madre endógeno biológico que está ubicado en el hipotálamo, ¿sí? Específicamente en un núcleo del hipotálamo, y ese reloj madre, ¿sí? A través de secuencias genómicas, liberación de hormonas, va a regular el resto de los relojes biológicos que tenemos en cada uno de los tejidos, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros decimos que el cortisol se libera preferentemente en horas de la mañana, o que la hormona de crecimiento se libera durante el sueño a la noche, etcétera. En realidad estamos hablando de órganos que liberan esas hormonas bajo un reloj determinado y propio, pero que a su vez está bajo dominio de un reloj mayor ubicado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿sí? Entonces, estos mecanismos de regulación de estos relojes son genómicos, ¿sí? Pero que sean, digamos, secuenciados genómicamente no quiere decir que no estén bajo, digamos, la posibilidad de variar con experiencias ambientales, etc. Les voy a mostrar algunas de ellas. Acá tienen al hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo es una estructura del sistema nervioso impar formada por muchísimos núcleos que se encargan de muchísimas funciones, ¿no? Neuroendocrinas, vegetativas, alimentación, sed, etc. Conductas sexuales. Pero también, obviamente, acá dentro del hipotálamo hay un núcleo muy, pero muy importante, que es este núcleo supraquiasmático, ¿sí? Este núcleo supraquiasmático es nuestro reloj endógeno biológico, ¿sí? Básicamente lo que sabemos de él es que las más de 20.000 neuronas de este núcleo supraquiasmático están muy bien sincronizadas, liberando vasopresina, ¿sí? ADH, ¿sí? Que no tiene la función que nosotros conocemos, vamos a ver después a lo largo de la clase cuál es la función, y están liberando vasopresina ante la entrada de la luz, ¿sí? Cuando estamos así, cuando estamos de día o bajo la acción de la luz, digamos, puede ser la luz de una tablet, de un celular, de la televisión, ¿sí? De la luz artificial que tenemos en casa, mientras estamos ante esta exposición lumínica, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo va a inhibir la liberación de una hormona llamada melatonina, que la libera una glándula llamada pineal o epífisis, ¿sí? Es decir, que mientras nosotros estamos bajo el efecto de la luz, la cantidad de melatonina que tenemos en sangre es baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pineal está básicamente inhibida por el núcleo supraquiasmático. Como vamos a ver después, a medida que avanza la noche, a eso de las 6, 7, 8 de la noche, se incrementa, digamos, la secreción de melatonina y esto va a inducir de alguna manera el sueño. A diferencia justamente de lo que dije antes, ¿sí? Como les dije recién, ante la oscuridad se va a estimular la liberación de la melatonina, que es nuestra hormona del sueño. La melatonina es una hormona, ¿sí? Que, como les dije, liberada por la glándula y deriva de la serotonina, ¿sí? El metabolismo deriva de la serotonina. La secreción de la serotonina es muy constante día a día, ¿sí? En un periodo determinado, ¿sí? A los 70, 75 años, ¿sí? Lo que están viendo acá justamente es los niveles plasmáticos de melatonina, que están medidos en picogramo por mililitro, ¿sí? En función de las horas del día, ¿sí? Y como les dije, obviamente la mayor cantidad siempre se va a liberar durante la noche, siempre, ¿está bien? Pero los picos que hace la melatonina, fíjense que a los 35 años es muy, pero muy elevado, y a los 75 años es extremadamente bajo, ¿sí? Justamente, tener poca melatonina después de los 70, 75 años, esto lo que va a producir, como van a ver un poquito más adelante en la clase, que las personas mayores tengan despertares espontáneos frecuentes. Ahora, digamos, ¿cómo sabe, no? Nuestro núcleo supraquiasmático que tiene que inhibir o que tiene que estimular a la glándula pineal para que libere melatonina?
Bueno, obviamente el sistema que va a iniciar todo esto es el ojo humano, ¿sí? Porque en el ojo humano nosotros vimos una parte responsable, por un lado, de la visión, que nosotros lo vimos en la clase de visión, pero también el ojo humano es responsable de la regulación de los ritmos biológicos. Se recuerdan que las células de la retina que formaban el nervio óptico eran las células ganglionares, ¿sí? Eran las únicas células que tenían potencial de acción y formaban el nervio. Dentro de esas células ganglionares hay un tipo de célula ganglionar llamadas células W, ¿sí? Que son especiales. ¿Por qué? Porque esas células ganglionares W de la retina no participan tanto en la visión de un objeto, sino que simplemente van a informar de la aparición o la desaparición de la luz. Básicamente es ese su mecanismo, ¿sí? Entonces fíjense en que hay un pequeño número de células ganglionares de la retina, ¿sí? Que ante la luz, ¿sí? Responde, proyecta el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿sí? Y va sincronizando de esta manera el ritmo que llamamos circadiano, porque es cercano a 24 horas, no exactamente 24 horas, el día y la noche. Acá tienen, desde la red, parte un conjunto de acciones hacia el hipotálamo. Entonces, a este tracto, a esta vía la llamamos vía tino-hipotalámica, ¿sí? Es que se va la retina hacia el núcleo supraquiasmático. Y como ven ahí, ¿sí? El núcleo supraquiasmático, ¿sí? Se va a comunicar, ¿sí? Primero fíjense cómo desciende esta vía, ¿sí? La verdad que es muy laboriosa la vía, va a llegar hasta la médula espinal muy alta, va a salir por un ganglio simpático cervical superior, ¿sí? Y después, ¿sí? Va a ir a través de un nervio que se llama nervio coronario hasta la glándula pineal. No importa todo el recorrido, pero lo importante sí es recordar que nosotros, o por lo menos nuestro hipotálamo, sabe que estamos de día o que estamos de noche, obviamente porque hay células ganglionares de la retina que le están informando, ¿sí? Que le están informando esto, ¿sí? Fíjense que estas axones de estas células ganglionares W pasan por el nervio óptico, la parte anterior del quiasma, y llegan así al núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Y a este tracto o esta vía se la llama retino-hipotalámica. Acá tienen la vía en grande, de nuevo, ¿sí? Cómo desde la retina se dirige al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿sí? De ahí pasa por otros núcleos, luego desciende en el tronco, como les dije, hacia la médula, sale por un ganglio cervical superior, y ahí se dirige a la glándula pineal. El nervio, este último nervio que va hasta la glándula pineal, se llama nervio coronario, pero no tiene mayor importancia ese nombre, ¿sí? Pero bueno, así llega la información desde la retina al núcleo supraquiasmático y desde él hasta la glándula pineal o epífisis para la liberación de melatonina. Entonces, la pregunta que se hicieron mucho tiempo es, bueno, pero ¿qué pasa entonces con las personas que son ciegas, pero que tienen ojo? Bueno, obviamente las personas que tienen, digamos, células ganglionares W en la retina, aunque son ciegas para ver objetos, persisten, digamos, pueden perfectamente determinar cuándo es de día y cuándo es de noche, es decir, cuándo hay luz y cuándo hay oscuridad, ¿sí? Obviamente, si a una persona, ¿sí? Le sacamos los dos ojos, es decir, ya no tiene ambas retinas, perdemos también esta posibilidad de localizar el día y la noche. Como le dije, ¿sí? Nosotros le confiamos obviamente a nuestros celulares hoy, ¿sí? Todo, ¿no? En nuestra agenda, cumpleaños, traducimos cosas, etcétera, ¿sí? Pero estamos en un problema, porque una de las causas más importantes de insomnio, de trastornos del sueño en general, hoy en todo el mundo, occidental y oriental, claramente es el uso y el abuso de la utilización de pantallas como la del celular o la de la tablet, ¿sí? Estas pantallas tienen una luz capaz de estimular fuertemente, ¿sí? Al núcleo supraquiasmático, similar a la que, digamos, está en la luz del día o una luz artificial de grandes lúmenes. Y, digamos, ¿qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría, digamos, si a una persona la privamos del sueño? Es decir, cada vez que se va a dormir, la despertamos, ¿no? Permanentemente, ¿está bien? Bueno, experimentos en rata demostraron que en pocas semanas, si le sacamos completamente el sueño, se mueren, ¿sí? En el humano no pasó esto, digamos. Hubo experimentos no hechos en general por científicos, pero hubo autoexperimentos hechos por algunos estudiantes bajo tutela de algún científico, donde obviamente esto no llevó a la muerte, pero sí desencadenó, digamos, cierto grado de irritabilidad, trastornos del comportamiento mínimos, y lo que sabemos hoy es que el padecimiento de los trastornos del sueño puede llevar a trastornos como síndrome metabólico, ¿sí? Aumento de los factores de riesgo cardiovascular, obesidad, hiperinsulinismo, ¿sí? Y también al desarrollo de enfermedades oncológicas, ¿sí? Un poco también lo vamos a detallar después. Acá tienen lo que yo les decía, que en experimentos en ratas, en las cuales, pobrecitas, las ratas se iban a dormir, pero las despertaban, es decir, no las dejaban dormir, las ratas sí murieron tempranamente a las 3 semanas. Ahora bien, ¿cómo es esto del sueño? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en vigilia, estamos despiertos, nos vamos a acostar y nos dormimos? ¿Sí?
En principio, nosotros podemos medir, ¿sí? Medir un montón de parámetros durante el sueño, ¿sí? Podemos, por ejemplo, medir la actividad cerebral a través de un electroencefalograma. Podemos medir qué le pasa a nuestro patrón ventilatorio, ¿sí? A través de una cincha ventilatoria en el tórax y medir si se acelera, desacelera, si es más amplio el movimiento. Medir qué le pasa a nuestros ojos, ¿sí? A través de, obviamente, electrodos colocados en ellos, digamos, y ver si hay movimientos, si hay parpadeo, etcétera. Y podemos medir la presión arterial, el pulso, etcétera, ¿sí? A todo este conjunto de estudios que se solicitan y se hacen en pacientes seleccionados durante el sueño, se lo conoce como polisomnografía, ¿sí? Y a partir de estos estudios, ¿sí? Del sueño, tanto el electroencefalograma solito, encefalograma dentro de la polisomnografía, aprendimos básicamente que hay una arquitectura, ¿sí? Que el sueño no es uniforme, sino que difiere a lo largo de la noche, ¿sí? Entonces, lo que sí podemos decir en principio es que el sueño en los adultos lo podemos dividir en el sueño llamado REM, ¿sí? La palabra, el acrónimo REM viene de movimientos oculares rápidos, ¿sí? Porque justamente durante esta fase del sueño los ojos se mueven, como ustedes están viendo ahí en el video abajo, ¿sí? También lo pueden llamar en español MOR, sueño MOR, de movimientos oculares rápidos, ¿sí? Y lo que se vio es que cuando estamos en este sueño REM o MOR, ¿sí? El electroencefalograma se desincroniza, ¿sí? Es decir, se vuelve arquitectónicamente muy desincronizado, muy parecido a lo que ocurre cuando estamos en vigilia, ¿sí? No igual, no idéntico, pero muy parecido a cuando estamos en vigilia, ¿está bien? Y obviamente lo que sucede también en este sueño son estos movimientos oculares rápidos. Por otra parte, hay otro tipo de sueño por el cual transcurrimos a la noche, que se llama sueño no REM, ¿sí? En algunos libros van a ver que se llama sueño de ondas lentas, pero hay autores que prefieren llamarlo no REM y dentro de este subclasificar alguna fase de ondas lentas, ¿sí? Pero al principio podemos llamarlo de las dos maneras, no REM o de ondas lentas. Y dentro de este sueño no REM, ¿sí? O de ondas lentas, podemos distinguir tres estadios, llamados estadio 1, 2 y 3, ¿sí? ¿Y qué ocurre en estos tres estadios N1, N2 y N3? Hay un progresivo enlentecer de las ondas cerebrales en el electroencefalograma, que van desde un ritmo llamado alfa, ¿sí? Fíjense que ahí donde las ondas tienen 8 a 13 Hz, digamos, a un ritmo delta menor, es decir, se van lenteciendo, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar un poquito más en profundidad de qué se trata esto. Pero en principio, tengamos en claro que el sueño en el adulto podemos clasificarlo en sueño REM y sueño no REM. Bueno, como les dije, fíjense que en el sueño REM, llamado de movimientos oculares rápidos, ¿sí? Es muy similar, ahí están viendo el de arriba y el de abajo justamente, ¿sí? Muy similar a la vigilia cuando estamos despiertos, ¿sí? No idéntico, pero es muy similar, y por eso al sueño REM se lo llama sueño paradojal, ¿sí? Porque nuestro cerebro parece activo tanto como si fuera en la vigilia, ¿sí? Entonces a este sueño REM se lo llama sueño paradojal. ¿Y qué ocurre, digamos, durante justamente esta fase del sueño? Bueno, fíjense que cuando entramos en el sueño REM, ¿sí? Este sueño que llamamos paradojal, porque el electroencefalograma desincronizado se parece a la vigilia, el flujo sanguíneo cerebral aumenta, especialmente en áreas del sistema límbico, ¿sí? Mucho más este aumento del flujo sanguíneo, mucho más que durante la vigilia. Es decir, que nuestro cerebro durante el sueño REM trabaja muchísimo, trabaja muchísimo. Y en el sueño no REM, ¿sí? Suele disminuir el flujo sanguíneo cerebral un 20%, similar a lo que ocurre durante la anestesia, ¿sí? Pero veamos un poco del comienzo, ¿no? Digamos, nosotros estamos despiertos, ¿sí? Entonces, las personas que están despiertas, pero que están realizando algunas tareas, pensando activamente, lo que se observa en esas personas, si las conectáramos a un electroencefalograma, es la presencia de ondas llamadas ondas beta, ¿sí? Que tienen más o menos entre 14 y 30 Hz, ¿sí? Son un poco las que ustedes están viendo a la derecha. Es decir, que cuando estamos concentrados, escuchando algo, ¿sí? O pensando activamente, predomina este ritmo beta, ¿sí? Claro, cuando estamos en esta ensoñación, como nos va a pasar dentro de un ratito, que empezamos a tener sueño, ¿está bien? Y cerramos los ojos y empezamos a relajarnos, ¿sí? Aparecen en el electroencefalograma las ondas alfa, ¿sí? Fíjense que esas ondas alfa tienen entre 8 y 13 Hz, es decir, son un poco más lentas que en el anterior, en la medida que nosotros vamos entrando de a poquito al sueño. Todavía no lo hemos hecho, estamos en ritmo alfa de ensoñación todavía, ¿sí? Y como ustedes ven acá, ya habíamos dicho que el sueño REM, el electroencefalograma lo tienen abajo, es desincronizado, pero, digamos, en el sueño no REM, que tiene tres fases llamadas N1, N2, N3 o estadio 1, 2 y 3,
las ondas de ese electroencefalograma se van enlenteciendo progresivamente, ¿sí? Y al final, ¿sí?, en el sueño más profundo, que sería el estadio 3, vamos a encontrar las ondas, digamos, más lentas, que son las ondas delta, ¿sí?, que ahora las vamos a ver. Ahora bien, cuando nosotros no dormimos, ¿sí?, y miren lo que está en el dibujo a la izquierda, ¿sí?, estamos despiertos primero, ¿sí?, y nos dormimos, ¿sí? El primer momento, el primer sueño al que caemos es en sueño no REM, ¿sí? O sea que en adultos, cuando nos vamos a dormir y nos dormimos, entramos en el sueño no REM primero, ¿sí?, en su estadio 1, ¿sí?, que es el más superficial. Luego de ese estadio 1 vamos a pasar al estadio 2, ¿sí?, es decir, bajamos esa escalera. Luego vamos a pasar al estadio 3, que es el sueño más profundo, y luego vamos a subir de nuevo al estadio 2, luego al estadio 1, y recién ahí vamos a caer en esto rojo que ustedes ven en este dibujito, que se llama hipnograma, ¿sí?, que eso rojo es el sueño REM. Es decir que, a diferencia de los niños, donde desde el sueño pueden pasar al sueño REM, los adultos, cuando dormimos, pasamos de estar en vigilia, ¿sí?, al sueño no REM, estadio 1, luego 2, luego 3, luego 2, 1 y recién ahí al sueño REM. Ahora, ¿qué pasa cuando recién nos dormimos y entramos en el estadio 1 del sueño no REM? Bueno, ahí aparecen unas ondas en el electroencefalograma que nos permiten reconocerlo en la persona que está durmiendo, que es estas ondas tita, ¿sí?, que tienen 3 a 7 Hz. Fíjense que en el sueño no REM, cuando estamos en la fase 2, es decir, vamos entrando en un sueño más profundo, también tenemos estas ondas tita, ¿sí?, en el electroencefalograma, pero aparecen dos cosas importantes que definen a esta fase 2 del estadio no REM, ¿sí? Y que esas dos cosas importantes que aparecen en este estadio de sueño no REM en la segunda fase son los usos del sueño, que se llaman usos del sueño, es decir, cuando aparecen las estructuras, ¿sí?, el electroencefalograma nos están diciendo que estamos en la fase 2, y aparecen estos complejos que ustedes ven acá, diferente a lo que está en el resto del electroencefalograma, que son los complejos K, ¿sí?, que tienen ondas ascendentes y ondas descendentes, ¿está bien? Se llaman complejos K. Digamos, usos del sueño y estos complejos K, básicamente nos dicen que cuando un paciente presenta esto en el electroencefalograma, está en su sueño no REM en su fase número 2, ¿sí? Ahora, fíjense lo que ocurre, ¿no? Cuando el paciente se está durmiendo, ¿no?, como les habrá pasado alguna vez, y entramos en el sueño no REM en el primer estadio, en la fase N1, ¿sí?, el sueño todavía es ligero, ¿sí?, el tono muscular, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia ventilatoria van disminuyendo de a poquito, ¿está bien?, hacia la fase 2, ¿sí? Es decir, que mientras estamos en el sueño no REM 1 al estadio 2, se va enlenteciendo, ¿sí?, la temperatura, la frecuencia cardíaca y respiratoria, y disminuye el tono muscular, sin desaparecer, ¿sí?, sin desaparecer. ¿Y cómo estamos acá desde el punto de vista, si se quiere, relacionándonos con el medio ambiente? Bueno, el sueño es muy ligero todavía, ¿sí? Es decir, en este estadio 1, si nos despiertan, en general podemos referir que no estábamos durmiendo, pero sí estábamos durmiendo, como ustedes ven en el video a la derecha. Ahora bien, si nos permiten seguir durmiendo, como les dije, pasamos del sueño no REM, estadio 1 al 2, y luego al estadio 3, que es el sueño propiamente llamado de ondas lentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá lo que predomina en esta fase 3 del sueño no REM son las ondas más lentas en el electroencefalograma, que son las ondas delta, de 1 a 2 Hz, ¿sí? Y es acá donde estamos en el sueño más profundo. Acá es muy difícil despertarnos espontáneamente y bajo estímulos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay un umbral muy, pero muy elevado para despertar, y si hay un ruido y nos despierta, estamos completamente desorientados, ¿sí? Ahora, después, como les dije, de haber descendido por el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 y volver al 2 y al 1, ¿sí?, llegamos, después de más o menos una hora, hora y media, al sueño REM, ¿sí? Es un sueño REM muy pequeño, que dura entre 5 y 10 minutos nada más, ¿sí? Y luego volvemos nuevamente al sueño no REM, ¿sí? ¿Y qué ocurre ahí? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, porque cuando la persona está durmiendo, ¿sí?, y le estamos haciendo la polisomnografía con el electroencefalograma, vamos a encontrar al menos dos cosas. Primero, que en el electroencefalograma se vuelve desincronizado, como dijimos, similar a la vigilia, y por eso lo llamábamos sueño paradojal, y vemos en la persona lo que le da el nombre a esta fase del sueño, que son esos movimientos oculares rápidos, ¿sí?
cuando miramos el electroencefalograma, ¿sí? En el sueño REM, se puede observar a veces la aparición, ¿sí? de unas ondas llamadas ondas pontogenículo-occipitales, ¿sí? Pontogenículo-occipitales. Y esas ondas, llamadas espigas u ondas pontogenículo-occipitales, se dan milisegundos antes de que aparezcan los movimientos oculares rápidos. Y no es, digamos, tan difícil de pensar que, ¿por qué se llamarán así? Bueno, obviamente porque se vio que las zonas que descargan están relacionadas con la estructura del cuerpo geniculado, ¿sí? del tálamo, ¿sí? y estructuras occipitales, que son dos estructuras que forman parte de la vía óptica. Entonces no es nada raro pensar que la aparición de estas ondas PGO o pontogenículo occipitales predicen de alguna manera que va a aparecer el movimiento ocular rápido. Y como les dije, pasamos ahí al sueño REM, ¿sí? que ya aprendimos que lo llamamos desincronizado o paradojal. ¿Sí? Y acá pasa algo muy importante que no tenemos que olvidarnos, ¿sí? que durante el sueño REM, aunque es muy pequeño en la duración que tiene, ¿sí? porque dijimos que el primer REM dura 5 a 10 minutos, hay una profunda pérdida del tono muscular. Esto es porque hay un predominio de neuronas GABAérgicas en estructuras ventromediales, ¿sí? Y bueno, esto hace obviamente que perdamos el tono muscular, ¿sí? Ahora, no se pierde el tono muscular de todos los músculos, sino que, por suerte, el diafragma mantiene su tono muscular, los músculos del oído medio, ¿sí? Esos que nos ayudaban de alguna manera a protegernos de sonidos rápidos, etcétera, están también con tono, eso de alguna manera nos protege también de poder escuchar sonidos y despertarnos. Tampoco se perdió el tono en los ojos, en los movimientos oculares, porque si no, no habría movimientos oculares en el REM, y tampoco hay pérdida del tono en el esfínter cricoesofágico, ¿sí? Probablemente porque allí hay muy pocos usos neuromusculares. Pero después perdemos el tono muscular, por lo tanto, mientras estamos en sueño REM, no nos podemos mover, ¿sí? Es decir, que cuando una persona en la cama se da vuelta, o sea, cambia la postura, es porque claramente en ese momento no está en el sueño REM. Antes de seguir, y como no lo puedo escuchar, ¿me dicen cómo van? Que sea por señas. ¿Bien? Ok. Ok, ok. Estamos bien. ¿Nos escuchás? No podemos el sueño. El electroencefalograma se desincroniza, ¿sí? Tenemos pérdida del tono muscular, y fíjense, ¿sí? Se altera el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Es decir, hay un aumento, ¿sí? Un aumento de la variabilidad de las características del sistema nervioso autónomo simpático, fundamentalmente, ¿sí? Con mucha variabilidad de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que van a aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y que aumentan mucho, especialmente coincidentemente con los movimientos oculares, ¿sí? Como el sueño REM, ¿sí? Aunque al principio el primer sueño REM es muy pequeño, ese sueño REM después se va a repetir varias veces a la noche. Y el sueño REM a lo largo de la noche, cada vez que se repite, es un poco más largo que el anterior. Por lo tanto, el REM, ¿sí? El más largo, lo vamos a encontrar en la segunda parte de la noche, ¿sí? Esto es lo que hace, obviamente, que justamente como el sueño REM en la segunda mitad de la noche, digamos, es un poco más largo, y en él el simpático está mucho más activado y es mucho más variable, los infartos sean más frecuentes también de explicarlo justamente a las 6, 8 de la mañana, que es un momento donde la presión arterial y la frecuencia cardíaca también aumentan. Y lo otro que ocurre, ¿sí? La verdad que es bastante interesante, es que durante el sueño REM, ¿sí? Nos convertimos en invertebrados, prácticamente nos convertimos en reptiles, mejor dicho, ¿sí? Es decir, tendemos a la que se llama poiquilotermia. Perdemos la posibilidad del control de la temperatura corporal, es como si el hipotálamo se desconectara, ¿sí? de nuestra corteza, y tendemos a llevar la temperatura del cuerpo, ¿sí? a la temperatura ambiental que se encuentra en ese momento, ¿sí? Fíjense esto, ¿sí? Entonces, como les decía recién, ¿sí? El hombre que es homeotérmico pasa de alguna manera durante el sueño REM a ser un poiquilotérmico como los reptiles, ¿sí?
perdemos esa capacidad de controlar la temperatura corporal. Y algunos libros dicen que el REM sería algo así, la verdad que aunque es cortito y es interesante ver lo que pasa y es muy necesario que pasemos por el sueño REM, también tiene algo de peligro, ¿no? El REM es como dejar unos minutos al avión en piloto automático, está todo bien, está programado para eso, pero algunos riesgos tiene, ¿no? Perdemos el control de la presión arterial, el control de la frecuencia cardíaca, perdemos el control de la temperatura corporal y perdemos el tono muscular, ¿sí? Así que algunas cosas pasan. Y como les dije antes, los infartos agudos miocardio y las apneas ventilatorias se dan más frecuentemente en la segunda mitad de la noche, justamente cuando el REM prevalece. ¿Sí? Cuando el REM prevalece. También durante el sueño REM, ¿sí? Especialmente en la infancia, se dan algunas sacudidas de las piernas, lo que llaman twitches o sacudidas breves. Probablemente en la infancia serían como signos de desarrollo motor, desarrollo motriz. Y fíjense que cuando nosotros dijimos que nos íbamos a dormir, ¿no? Y decíamos, nos vamos a dormir, pero primero estamos en el sueño no REM, ¿no? Primero es muy superficial el estadio 1, luego el estadio 2 más profundo, hasta que llegamos al estadio 3, que es altamente profundo, ¿sí? Ahí en el estadio 3 del sueño no REM, que es el sueño más profundo, hay una disminución de la presión del esfínter esofágico superior. Como ustedes van a aprender en la segunda mitad del año, ¿sí? El esfínter esofágico superior tiene una presión a veces que se puede elevar hasta 100 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea, es muy elevada la presión. Eso es lo que hace que yo pueda comer, si quiero, como un murciélago, boca abajo, ¿sí? Y no voy a tener vómito o reflujo de la comida hacia la boca, porque el esfínter cuando se cierra tiene una presión muy, pero muy elevada. Pero fíjense lo que ocurre, ¿no? Cuando estamos en el sueño no REM profundo, ¿sí? En el estadio 3, hay una disminución de la presión de ese esfínter esofágico y obviamente eso hace que tengamos más posibilidad en ese momento de tener reflujo, ¿no? Gastroesofágico, esofagitis, incluso pasaje del contenido ácido hacia el árbol traqueobronquial, ¿sí? Aspiraciones, etc. ¿Sí? Y en este sueño no REM, o lento, ¿sí? Desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo, acá no predomina el simpático, predomina el parasimpático, ¿sí? Entonces, acá, mientras estamos en el sueño no REM, ¿sí? Hay una tendencia parasimpática a disminuir la frecuencia cardíaca, es decir, a la bradicardia, una disminución de la presión arterial, y en general mejoran muchísimo, también por esta hiperactivación parasimpática, las funciones autoinmunitarias. ¿Sí? Por eso decíamos que privar a una persona, digamos, del sueño, especialmente este sueño no REM, y privarlo de tener actividad parasimpática nocturna, primero va a llevar a que no tengamos redistribución metabólica, ¿sí? Y no podamos recuperarnos del día el gasto que hizo el simpático. Y segundo, que hay una alteración muy profunda de lo que es el sistema inmunológico que podría llevarnos a patologías como la obesidad o las enfermedades oncológicas. También, y ustedes ya lo saben de otras materias, durante la noche, como decían las abuelas, ¿no? Los chicos crecen, ¿sí? Y todos crecemos de alguna manera, ¿sí? Algunos más, otros menos. ¿Por qué? Porque sabemos que en el sueño no REM, especialmente en su estadio más profundo, que es el estadio 3, se provoca la liberación máxima de hormona de crecimiento GH. ¿Sí? Entonces, coincidente con el sueño profundo no REM, el estadio 3, se va a ver un aumento de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Y fíjense, para entender esto, ¿no? Un poco resumiendo, esto que están viendo acá se llama arquitectura del sueño o hipnograma, ¿sí? Es decir, un dibujo de la arquitectura del sueño, hipnograma. Fíjense que al comienzo obviamente estamos despiertos, ¿sí? Y como les decía, en los adultos nos dormimos y no entramos en REM, sino que al dormirnos caemos primero en el sueño no REM en su estadio 1. Luego bajamos al estadio 2, luego al 3, pasamos al estadio 2, al estadio 1 y llegamos al primer REM. ¿Sí? ¿Cuánto tardamos en llegar al primer REM? Como les dije, fíjense, más o menos 1 hora y media, en total, 1 hora a hora y media. Y ese primer REM, como mucho, va a tener 10 minutos, ¿sí? Es muy, pero muy cortito. Luego, de nuevo, va a pasar lo mismo. Esto se repite por ciclos, ¿sí? Se repite 4 a 7 veces durante la noche si durmiéramos 8 horas, ¿no? Entonces, fíjense que después de pasar por esos 10 minutos de REM, volvemos al estadio 1, 2, 3, al estadio 2, 1 y un nuevo REM. Pero ese nuevo REM ya va a ser un poquito en general, más grande, más largo en duración que el anterior. Luego va a ser de nuevo el ciclo. Estadio 1, 2, 3, 4, perdón, estadio 1, 2, 3, 2, 1, y llegamos a un nuevo REM. Y ese REM, como están viendo acá arriba, ¿sí? Es más largo que el anterior. Es decir, el REM se va aumentando de duración progresivamente durante la noche. ¿Sí? Durante la noche. Y lo que ocurre durante la noche es que va desapareciendo, ¿sí? El sueño no REM, especialmente los estadios más profundos, ¿sí?
al desaparecer durante la noche, digamos, ¿no? Durante el pasaje de la noche, al desaparecer el sueño más profundo y al prevalecer el REM, tendemos a despertarnos obviamente por la mañana. Esta es una característica fundamental. Y, vamos, ¿cómo es en porcentajes aproximados, ¿no? Esto es pensando un adulto que duerme 8 horas, ¿no? Bueno, el sueño en adultos, básicamente el 25% es sueño REM y el 75% estamos en no REM. Y de ese sueño no REM, que es el 75% del total, el 50% lo vamos a pasar en estadios 1 y 2 y el 25% en estadio 3, que es el más profundo, que dijimos que va desapareciendo a lo largo de la noche. Y acá podemos contestar algo, ¿no? Entre el sueño REM y no REM. ¿Cuándo nos movemos, no? Yo les ¿Cuándo nos diría movemos? Estamos así durmiendo. Obviamente, como ya que se sigue aprendimos, ¿sí? cortando, Durante el sueño REM hay dormiría y la atonía, vería hay después pérdida de tono grabada. muscular. No sé qué Por quieren lo hacer tanto, tenemos ustedes. parálisis motora, no nos podemos mover. Van a estar ¿sí? acá perdiendo Por el lo tiempo y tanto, cada después la vez que clase una va a ser persona grabada durante igual. el sueño se da vuelta, Si hace quieren, les cambios tengo una posturales, hoja y se es porque estamos en el sueño no REM. ¿sí? ¿Qué ocurriría si nos despertamos abruptamente, ¿sí? En el sueño REM y nos despertamos durante unos segundos, algún minuto, como estamos con falta de tono, ¿sí? No nos vamos a poder mover aunque tengamos los ojos abiertos. ¿sí? Esto obviamente es una parálisis motora patológica, ¿sí? Que nos puede pasar Profe, alguna vez en la vida, pero se reitera. están pidiendo Bien. por favor que Ahora, repitan lo ¿de qué último. depende que estos porcentajes que dijimos, 25% REM, todo 75% después. no REM, sí se mantengan así? Bueno, lo que sabemos que el sueño no Lo REM, o escucha, por eso dormir, yo le estoy escribiendo en el chat, depende pero muchísimo de la yo estoy con vigilia esta previa. compu tratando de ¿Bien? meterme a mi Bien. mail y no ¿Esto me qué quiere entra. decir? Está Que re si mal mi yo me internet. quedé a la noche estudiando, ¿sí? ¿La sola pueden Muchísimo, No sé apagar si el para micrófono? ustedes y por lo tanto me privé de estar en sueño no REM, ¿sí? Me privé de estar en sueño de ondas lentas o sueño no REM, cuando me vaya a dormir después de dar el examen, por ejemplo, ¿sí? Voy a dormir 8 horas, 10 horas más y preferentemente voy a tratar de recuperar, ¿sí? Ese sueño no REM. Es decir, que el sueño no REM depende mucho de la vigilia previa, es frecuente cuando el individuo no ha dormido o durmió muy poco en la noche anterior. Y a esto se lo llama deuda del sueño. ¿sí? Es decir, que el indicador más preciso que tenemos, ¿sí? De esta deuda homeostática es el tiempo que pasamos en el sueño de ondas lentas. ¿sí? Si uno durante 8 horas, en vez de pasar, qué sé yo, 75% del sueño en no REM, pasa el 90%, eso significa que teníamos una deuda que estamos pagando en ese momento. ¿sí? Y como les dije antes, ¿qué le pasa a una persona si no dormimos? Bueno, acá hay un experimento. Esto fue un estudiante que en la secundaria de Estados Unidos, como siempre, quiso hacer este experimento y se quedó muchísimos días acompañado por compañeros, amigos, donde lo despertaban a cada rato. No le pasó nada grave, en principio, era un experimento, obviamente, que pudo mostrarlo después en la escuela, pero claramente lo que le ocurrió después es que cuando después le dijeron, listo, no te puedes dormir, incrementó no solo la cantidad de horas que dormía por día, sino que también la mayor cantidad de esas horas las pasaba en sueño no REM, es decir, empezó a pagar esa deuda estricta del sueño. ¿sí? Y esto que les decían, bueno, ¿es así el sueño como se los conté, digamos, en todas las etapas de la vida? No, ¿sí? No, porque fíjense que nosotros dijimos que solo el 25% de nuestro sueño adulto es REM. Sin embargo, un recién nacido a término, ¿sí? Duerme 8 horas por día en REM. Es decir, es impresionante la cantidad de horas por día que duermen en REM, ¿sí? Y fíjense que un recién nacido prematuro de 30 semanas, el 80% de su sueño total está en REM, un recién nacido entre 36 y 38 semanas, el 60% de su sueño total está en REM, y un recién nacido, término, 38 semanas, va a tener esto que dijimos, 8 horas por día de sueño REM, y aparte aparece el sueño lento más profundo que antes no lo tenía como tal. Bien, ¿cuándo más o menos se adquiere el hipnograma, esa arquitectura del sueño del adulto? Aproximadamente a los 10 años. ¿sí? Mientras tanto, es importantísimo que los chicos duerman, ¿sí? Que los adolescentes duerman. Está bien, es una función fisiológica que hay que respetar muchísimo, porque, como vimos recién, hay un montón de cambios hormonales, hay hormonas, empiezan a regular ciclos, etcétera, y es importantísimo el sueño, especialmente a esas edades. ¿sí? Y como les dije antes, a partir de una determinada edad, en las personas mayores, ¿sí? El sueño profundo tiende a desaparecer. Como el sueño más profundo, el no REM, ¿sí? Tiende a desaparecer, ¿sí? Los despertares que tienen las personas mayores son más frecuentes, duermen menos horas, con 5 o 4 horas les alcanza, y se despiertan por ahí a las 5:30, 6 de la mañana. ¿sí?
Tampoco esto es igual en todos, ¿sí? Fíjense que los delfines, ¿sí? Sabemos que cuando duermen, ¿sí? Fíjense lo que ocurre, ¿no? Los delfines. Mientras un hemisferio cerebral está en vigilia, ¿sí? Está despierto, con ondas electroencefalográficas desincronizadas, ¿sí? El ojo contralateral está abierto, pero tiene el otro hemisferio en sueño de ondas lentas, ¿sí? Con el otro ojo, es el contralateral a ese hemisferio, cerrado. Es decir, parecen dormir con un hemisferio mientras el otro está en vigilia. Y los lobos marinos pasa algo también curioso, digamos, ¿sí? Porque cuando están en el agua, digamos, se comportan como cetáceos. Es decir, no tienen, digamos, tienen un no REM en un hemisferio y no tienen REM, por así decirlo, ¿sí? Pero cuando pasan a la Tierra, se comportan básicamente, después de un tiempo, como un mamífero, ¿está bien? Tienen no REM en ambos hemisferios y va alternando con sueño REM, ¿sí? Es decir, que hay variaciones y presiones, obviamente, ecoambientales sobre nuestro núcleo supraquiasmático y sobre este patrón del ritmo sueño-vigilia. Ahora, ¿cuándo es más fácil despertar? Desde ya, en el sueño no REM, el estadio 3, ahí está el umbral máximo para despertar. Quiere decir que ahí nos cuesta muchísimo despertarnos, ¿eh? Si viene alguien y nos tira agua, puede ser que no nos despertemos, ¿sí? Pero el sueño REM tiene el umbral mínimo para despertar, ¿sí? Es decir, cuando estamos en esos pocos minutos que pasamos en el sueño REM, aunque tengamos atonía, ¿sí? Desde el punto de vista de la mayor parte de los músculos, tenemos el umbral mínimo para despertar y despertamos mucho más fácil. Por eso el sueño REM se prolonga durante la noche, es más largo durante la noche y hace que, como prevalece en la segunda mitad, nos despertemos obviamente más fácilmente. ¿Y cuándo soñamos? Soñamos en el sentido onírico, ¿no? Bueno, lo que sabemos es que soñamos siempre, pero en el sueño REM, ¿sí? El 75% de las personas que las despertamos cuando está en REM, ¿sí? Refiere haber estado soñando, es decir, recuerda haber estado soñando, recuerda habitualmente el sueño, suelen ser sueños vívidos en colores, ¿sí? En general bastante agradables, ¿sí? Por decir, digamos, pero si lo despertamos 10 minutos después a que terminó el REM, ¿sí? No se acuerda mucho, ¿sí? Fíjense que cuando estamos en no REM, ¿sí? Hay menos recuerdos del sueño, ¿sí? Mucho más conceptual, ¿está bien? Por así decir, nos acordamos un poco más de las clases, ¿sí? Menos emocional y menos visual, ¿sí? Y la patología llamada terrores nocturnos suelen darse en los estadios más profundos del sueño no REM, ¿sí? Y obviamente es importante recordar que en esos terrores, si bien se despiertan, alertan, etcétera, los niños en general al día siguiente, ¿no? Al estar despiertos, no suelen recordar este episodio, pero obviamente no la han pasado bien, ¿sí? ¿Y qué sabemos estadísticamente, ¿no? Digamos, ¿qué modalidades sensoriales se experimentan durante el sueño REM, que es el que más nos acordamos, cuando nos despertamos ahí, que es vívido, en colores? Bueno, son los visuales. Casi el 100% tiene sueños visuales, ¿no? Vemos cosas que vivimos ahí en ese sueño. También están los auditivos. Fíjense una cosa curiosa, ¿no? Los auditivos, las expresiones auditivas predominan en las cegueras congénitas, ¿sí? Lo cual es lógico, ¿sí? También hay vestibulares, ¿no? De caídas, ¿sí? De cuestiones relacionadas con temperatura, gustativas, táctil, olfatoria, etc. También es importante recordar el papel que en la anamnesis, en el interrogatorio, cuando estamos con un paciente, tiene, digamos, el sueño. ¿Por qué? Porque en el REM, los hombres experimentan erección peniana y las mujeres erección del clítoris, ¿sí? Y esto puede ayudar a determinar si un paciente que viene a consultarlos por impotencia, ¿sí? Esta impotencia es de origen, digamos, orgánico o psicológico. ¿Por qué? Porque obviamente la primera pregunta que le vamos a hacer es si se despierta con erecciones. Si se despierta con erecciones, no hay problemas biológicos, obviamente, está bien, sino que hay que encarar por otro lugar, ¿sí? Esto es un cuadro comparativo, ¿sí? Mientras el sueño REM tiene un electroencefalograma desincronizado, ¿sí? Con ondas rápidas, parecido a la vigilia, por el cual lo llamamos sueño paradojal, ¿sí? Encontramos que hay pérdida del tono muscular. Por lo tanto, si nos hacemos un electromiograma, o sea, la actividad eléctrica del músculo, ¿sí? Vamos a encontrar ausencia, pérdida del tono muscular. Vamos a encontrar que el paciente tiene los movimientos oculares rápidos. Como dijimos, hay erección peniana, secreciones vaginales, ¿sí? Los sueños, si nos despertamos ahí, son vívidos, nos acordamos de esos sueños en colores, ¿sí? Pero se acuerdan que la respiración se vuelve irregular, aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿sí? El flujo cerebral aumenta en algunos sectores, ¿sí? Y recuerden que
la importancia aparte de la pérdida del tono muscular, como dijimos, ¿sí? En este momento, aparte de esto, se da la poiquilotermia, es decir, la pérdida del control de la temperatura. En el sueño no REM, ¿sí? El electroencefalograma es sincronizado, ¿sí? Se caracteriza por ondas lentas, ¿sí? Obviamente tiene 3 fases, cada fase es distinto el electro, pero es sincronizado. El tono muscular está levemente disminuido, ¿sí? Pero no estamos atónicos, ¿sí? Los movimientos oculares suelen estar ausentes, ¿está bien? Los pensamientos son más vagos, solemos no recordar lo que soñamos, ¿está bien? La respiración se torna más lenta, solemos tener bradicardia, ¿está bien? El flujo sanguíneo en el cerebro disminuye, como dijimos, un 20%, ¿está bien? Y, como dijimos, en el sueño no REM, especialmente en el estadio más profundo, en el estadio 3, se da la máxima secreción de hormona de crecimiento. Bien, ahora, antes de pasar a esto, perdonen, me voy de nuevo con ustedes. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Ok. Bien. Nosotros al comienzo empezamos hablando de una hormona que era la melatonina, ¿no? La melatonina es una hormona que libera nuestra glándula pineal o epífisis, ¿sí? Que la podemos ver desde atrás, ¿sí? De adelante no, obviamente, ¿sí? Y la secreción de melatonina comienza hacia las 6, 7 de la noche, 7 de la tarde, ¿sí? Y lo que hace, ¿sí? Esta secreción de melatonina que va a aumentar hacia las 6, 7 de la tarde, ¿sí? Es reducir de a poquito la actividad eléctrica de nuestro reloj biológico, que era el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿sí? Esto quiere decir, obviamente, que las neuronas del núcleo supraquiasmático, ¿sí? Tienen que tener receptores para melatonina, ¿sí? Como dijimos antes, ¿sí? Cuando nos estamos relajando, cerrando los ojos y aparecen esas ondas del electro llamadas ondas alfa, ¿sí? Digamos, nos empieza a indicar, digamos, de alguna manera que nos vamos a dormir, que estamos durmiendo, ¿sí? Lo que tenemos que aprender acá es, bueno, ¿qué es lo que hace que nos mantengamos despiertos y que de repente caigamos en este ritmo alfa o pasemos a tener sueño? Es importante, ¿sí? Esto es muy importante para ustedes, para la carrera y para esta materia, recordar cuáles son las estructuras que nos mantienen en vigilia, es decir, nos mantienen despiertos, ¿sí? Y básicamente, la mayor parte de los libros están de acuerdo en decir que hay 3 estructuras que mantienen la vigilia, ¿sí? Por un lado está lo que se llama SARA, ¿sí? SARA significa Sistema Activador Reticular Ascendente. ¿Qué es el SARA? Es una parte de la formación reticular del tronco encefálico, ¿sí? Que si se acuerdan, la formación reticular era un conjunto de neuronas poco definido desde el diencéfalo a la médula espinal. Bueno, dentro de toda esa formación reticular hay una parte que le llamamos en forma genérica SARA, que es Sistema Activador Reticular Ascendente, ¿sí? Este SARA está formado por núcleos diferentes. Fíjense, está formada por la sustancia gris periacueductal ventral del mesencéfalo que libera dopamina, los núcleos del RAFE que liberan serotonina, el locus ceruleus que libera noradrenalina, y los núcleos tuberomamilares, ¿sí? O tubérculos mamilares del hipotálamo, ¿sí? Y que, digamos, básicamente, como ustedes ven, liberan monoaminas, noradrenalina, serotonina, dopamina, histamina, etcétera, ¿sí? El otro sistema importante es un sistema colinérgico, ¿sí? En general dado por un núcleo llamado tegmental laterodorsal, ¿sí? Tiene que ver con la región del techo, del tronco encefálico, y núcleos pedúnculos pontinos, ¿sí? Que son de acetilcolina. Y luego un sistema llamado hipocretino orinérgico, ¿sí? Que, digamos, quien libera estas orexinas, ¿sí? Fundamentalmente, es una región llamada hipotálamo posterior y lateral, ¿sí? Como vamos a ver ahora. Entonces, fíjense, ¿sí? El sistema monoaminérgico que nombramos recién, ese que tenía que ver con el SARA, ¿sí? Con la formación reticular, ¿sí? Cuando estamos en vigilia, descarga a altísima frecuencia, ¿sí? Y lo que va haciendo al descargar este sistema monoaminérgico, al descargar a alta frecuencia, va a enlentecer, digamos, ¿sí? En el sueño no REM, ¿sí? Digamos, básicamente, para que no aparezca, para que no se haga presente, ¿sí? Dentro de estos núcleos habíamos nombrado a los tubérculos mamilares del hipotálamo, que ahora vamos a ver la importancia fundamental que tiene con la histamina, ¿sí? Y los núcleos del RAFE también habíamos nombrado que liberan serotonina, ¿sí? A través del tálamo y luego la corteza. De alguna manera nos mantiene así despiertos. Como les decía recién, ¿sí? Las neuronas que están en los tubérculos mamilares del hipotálamo
que si ustedes recuerdan allá lejos en el tiempo, cuando veíamos cara inferior, se veían dos pelotitas en la cara inferior, y esos eran los tubérculos mamilares del hipotálamo, ¿sí? Bueno, estas neuronas, los tubérculos mamilares del hipotálamo, tienen histamina, ¿sí? Y obviamente, ¿sí?, la frecuencia de descarga de estas neuronas va disminuyendo desde el despertar hasta el sueño, ¿sí? Son muy importantes para generar que nos despertamos, ¿sí? Y esto es lo que explica por qué cuando tomamos antihistamínicos H1, como por ejemplo el Benadryl, tenemos una alergia, ¿no?, la difenhidramina, ¿sí?, nos provoca somnolencia, ¿sí? Es decir, si la histamina nos mantiene despierto y nosotros bloqueamos el receptor de histamina, ¿sí?, en estas estructuras cerebrales, obviamente nos provoca sueño, ¿sí? Esto es lo que explicaría ese ensoñamiento que tenemos con cierta medicación relacionada con las alergias, etc., ¿sí? Y les decía también que hay una región del hipotálamo lateral que libera orexinas, ¿sí? Estas orexinas que libera el hipotálamo lateral va a estimular al núcleo, a los tubérculos mamilares del hipotálamo para que a su vez liberen histamina, al núcleo del RAFE para que puedan liberar serotonina, al locus ceruleus para que pueda liberar noradrenalina, etc., ¿sí? Pero básicamente, ¿sí?, lo que acabamos de ver es que hay tres estructuras: la colinérgica, ¿sí?, la orinérgica, orexinérgica, si se quiere, del hipotálamo lateral, y la que tenía que ver con las monoaminas, como la histamina de los tubérculos mamilares, o de los núcleos del RAFE, la serotonina, o el locus ceruleus noradrenalina. Bien, y al revés entonces, ¿cuál es la principal estructura que estaría relacionada con el inicio del sueño? ¿Sí? Bueno, de hace muchísimo tiempo se conoce que hay un área en el hipotálamo que se llama área preóptica ventrolateral, ¿sí? La sigla es BLPO. Esa área preóptica ventrolateral del hipotálamo, que libera GABA fundamentalmente, ¿sí?, es una estructura, ¿sí?, que iniciaría el sueño, ¿sí? ¿Cómo hace esto? Bueno, obviamente haciendo lo contrario a lo que habíamos visto recién. Esta área, ¿sí?, esta área llamada BLPO, que acá la tienen dibujada, ¿sí?, esta área preóptica ventrolateral del hipotálamo, lo que hace es inhibe con GABA a las neuronas de los tubérculos mamilares que liberan histamina, ¿sí?, así como liberan a otras estructuras como los núcleos del RAFE, etc. Por lo tanto, si tenemos inhibidos todo nuestro sistema que nos mantenían en vigilia, comenzamos a dormirnos, ¿sí? Perdón, y una cosita más que quería decir sobre esto es que la mayor parte de estos sistemas, aunque nosotros hablemos de sistemas en el tronco, en el hipotálamo, obviamente la mayor parte de estos sistemas van a actuar siempre a través del tálamo y del tálamo con glutamato hacia la corteza, ¿no? O sea, nuestra corteza, para estar despierto, nuestro tálamo tiene que estar absolutamente comunicado con nuestra corteza en forma bilateral, ¿sí? Si tenemos alguna desconexión, alguna lesión de esta estructura, obviamente es porque tenemos un problema, una patología o estamos en coma, ¿sí? Y acá viene algo también interesante y que es importante saberlo, ¿sí? Digamos, a lo largo del día, ¿sí?, a lo largo del día, ¿sí?, vamos acumulando un aumento de la liberación de adenosina en nuestro sistema nervioso central, liberada por los astrocitos. Es decir, producto de la acción diaria, ¿está bien?, y especialmente si nos vamos a quedar despiertos muchas horas, ¿está bien?, se va acumulando adenosina, ¿sí? Esta adenosina producida por los astrocitos de la corteza cerebral, ¿sí?, de alguna manera, ¿sí?, nos induce el sueño también, esta adenosina, ¿sí? Y fíjense en lo siguiente, ¿cómo actúa la adenosina? Bueno, la adenosina justamente estimula al área preóptica ventrolateral, ¿sí?, que era la que nos inducía el sueño. Entonces, la adenosina que acumulamos durante el día, o sea, a esta hora de la noche, tenemos mucha adenosina acumulada del día, y esa adenosina nos está estimulando el área preóptica ventrolateral del hipotálamo, ¿sí?, que a su vez nos va a inducir el sueño, ¿sí? Y esa adenosina que se está también acumulando inhibe a aquellas zonas que promueven la vigilia, es decir, las que nos mantendrían despiertas están inhibidas, ¿sí? Bueno, lo que sabemos también de hace muchísimo tiempo es que el café, la cafeína, no presente no solamente en el café, pero digo, la cafeína, ¿sí?, justamente actúa, ¿sí?, siendo agonista de estos receptores de adenosina. Entonces, cuando nosotros estamos muy cansados, tenemos mucha adenosina que nos induce el sueño, y tomamos cafeína, la cafeína lo que hace es desplazar a la adenosina de esos receptores, y por eso de alguna manera nos mantiene más o menos despiertos. ¿Cuáles son las hipótesis sobre las funciones que tiene el sueño? Bueno, ustedes saben que el sistema nervioso central no tiene sistema linfático, ¿sí? Lo que tiene es un sistema descubierto en el año 2012 llamado sistema linfático, ¿sí? Es algo así como una especie de tuberías superpuestas, vasos sanguíneos, ¿sí?,
con muchos residuos intersticiales, ¿sí? Este aumento del tamaño de las neuronas y disminución del tamaño de esas neuronas, etcétera, ¿sí? Y este sistema linfático que está caracterizado por estas tuberías, ¿sí? Digamos, son vasos superpuestos, ¿sí? De alguna manera, va limpiando durante la noche un montón de residuos, proteínas que se acumulan, ¿sí? Durante todo el día, que de alguna u otra manera no podríamos sacárnoslas de encima. Es decir, que el sueño cumple un papel reparador importantísimo, porque inclusive una de las proteínas que nosotros liberamos y detoxificamos durante el sueño es una proteína que está relacionada con el amiloide que se deposita en la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Fíjense que durante el sueño y la anestesia aumenta el 60% en los espacios entre las neuronas, ¿sí? Y se va detoxificando de sustancias, como les dije, como el amiloide, ¿sí? Y también, ¿sí? Durante el sueño hay una relación claramente, digamos, ya conocida y comprobada entre el sueño y la memoria, ¿sí? Nosotros vamos a ver en la última clase el concepto de memoria y cómo se clasifica, ¿no? Pero básicamente, cuando nosotros decimos memoria a corto plazo, hablamos de la memoria con la cual recordamos un número telefónico en unos segundos, un minuto, cuanto mucho, y después lo olvidamos. Y si queremos, digamos, estudiar algo, tenemos que leerlo, primero meterlo en esa memoria a corto plazo, pero repasarlo, mirarlo varias veces, etcétera. ¿Para qué? Para consolidarlo y que se transforme en una memoria a largo plazo, cosa de recordarlo el día del examen. Esa memoria a largo plazo, ¿sí? Que me permite a mí un año después rendir un final, así, podríamos dividirlo en una memoria llamada declarativa, porque yo puedo contar lo que me pasó el verano pasado, por ejemplo, ¿no? O si me pregunta un profesor en un examen algo, le puedo contar las cosas, ¿sí? Aunque sea algo semántico. Y hay otra memoria a largo plazo relacionada con procedimientos, ¿sí? Con habilidades motrices, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense que de hace mucho tiempo se sabe que durante el sueño no REM mejoran los procesos relacionados con nuestra memoria autobiográfica, ¿sí? Mientras que en el sueño REM mejora mucho toda nuestra memoria de procedimientos, habilidades y destrezas y nuestras memorias semánticas, que son las memorias que necesitamos conceptuales cuando estamos estudiando materias como esta, por ejemplo. Entonces, es importante que antes de ir a un examen tenemos que dormir, ¿sí? Es importantísimo dormir antes de ir a un examen, ¿sí? Y también sabemos, como les dije al comienzo, ¿sí? Y acá hay una explicación, que si tenemos insomnio crónico, falta de sueño, etcétera, vamos a desarrollar por diferentes mecanismos, hiperactivación simpática, etcétera, ¿sí? Hiperinsulinemia con hiperglucemia, ¿está bien? Y podemos desarrollar diabetes. Y obviamente somos, cada vez que dormimos menos, sujetos donde nuestro hipotálamo, digamos, no sacia, es decir, tiene hambre permanentemente, por lo cual podemos desarrollar también obesidad mucho, pero mucho más fácilmente. Es decir, que el síndrome metabólico y por lo tanto el riesgo cardiovascular aumenta en aquellas personas que no tienen consolidación eficaz del sueño. Bueno, a ver, iba a decir los escucho, pero en realidad no los escucho, pero bueno, está el chat, si quieren hacerme preguntas. Sí, entiendo, los estoy leyendo que se corta, pero bueno, ya vi también ahí cuando los estaba viendo en el aula que si cerraban la puerta en un momento también se iba el Wi-Fi. La verdad que es mala la conexión, ¿no? Y preguntas, ¿se entendió más o menos del sueño? Lo que hay que saber es esto, ¿no? Hay que saber que el sueño es un estadio Sí, bien. transitorio, ¿no? Donde nos desconectamos un poquito del medio ambiente, pero no totalmente, pero lejos de pensar como pensamos hace muchísimo tiempo, que es un momento donde descansamos y no pasa nada en el cerebro, fíjense todo lo que pasa, ¿no? El cerebro está hiperactivo, hiperactivo, es decir, que nuestro cuerpo por ahí descansa, ¿sí? Pero nuestra mente, nuestra conciencia, nuestras actividades cerebrales están en pleno funcionamiento, ¿sí? Y hay que saber que se divide en sueño REM, sueño no REM, ¿sí? Que cuando nos vamos a dormir pasamos al sueño no REM siempre, en estadio 1, 2, 3, y recién después pasamos al sueño REM, que es muy cortito, pero que a lo largo de la noche se va a repetir esta secuencia y el sueño REM se va a prolongar. Como el REM se va prolongando a lo largo de la noche, nos va a permitir a la mañana despertarnos, ¿sí? Y a lo largo de la noche desaparece el sueño más profundo. Eso también nos permite a las 7 de la mañana despertarnos, ¿sí? Obviamente. Y recuerden que en el sueño REM el electroencefalograma es desincronizado, parecido a la vigilia, el flujo sanguíneo aumenta y predomina la actividad simpática, ¿no? Aparte de la pérdida del tono muscular.
mientras que en el sueño no REM predomina la actividad parasimpática, ¿sí? El flujo sanguíneo suele disminuir, ¿está bien? Y como predomina el parasimpático, en el sueño no REM tenemos bradicardia, ¿no? A diferencia del sueño REM que se acelera todo. ¿Sí? Bueno, si les parece, solo 5 minutos, puede ser, de descanso. 5 minutos, ¿sí? Y les muestro lenguaje de afasias, que es sencillo, muy cortito, ¿está bien? Obviamente vemos las cosas más importantes del lenguaje de afasia como función superior, ¿sí? 5 minutos y estamos acá.
Bueno, acá estoy, si me escuchan. Bueno, vamos a continuar con lenguaje y afasias, ¿sí? Como les dije, es un tema muy cortito, ¿sí? Las dos afasias más importantes que hay que conocer, fundamentalmente, y las más prevalentes, ¿sí? Así que les comparto. ¿Están viendo presentación cuando hago así? ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, vamos a ver lenguaje y afasias, que es uno de los trastornos del lenguaje, ¿sí? Básicamente nosotros podemos decir del lenguaje, ¿sí?, que tiene dos grandes componentes, ¿sí? El componente semántico, ¿sí?, que tiene que ver con el significado y la sintaxis que va a tener específicamente en cada idioma para poder ser entendido, y por otro lado el componente prosódico, es decir, lo que tiene que ver con el tono y la intensidad, que sería algo así como el componente emocional, ¿sí? Para nosotros los humanos, no solo es importante el componente semántico, el significado y la sintaxis, sino también la prosodia, es decir, la entonación que le damos al lenguaje, porque cambia completamente, se configura digamos, una orden, por ejemplo, puede cambiar a ser una pregunta, ¿sí? O una pregunta convertirse en una exclamación, si no ponemos obviamente una determinada intensidad o un tono determinado, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es qué áreas se encargan de cada uno de estos dos componentes, ¿no? Si es que están separados. Bueno, lo que sabemos también de hace mucho tiempo, ¿sí?, es que el lenguaje es una función superior, una función cognitiva superior, altamente lateralizada, ¿sí? Lo que no quiere decir que un hemisferio se encarga del lenguaje, ¿sí?, sino que quiere decir que un componente del lenguaje se va a encargar un hemisferio y el otro componente lo va a tomar el otro hemisferio, ¿sí? Pero de alguna manera están separados estos componentes y por eso decimos que es un proceso altamente lateralizado. Para la mayor parte de las personas, ¿sí?, la mayor parte de las personas, en el hemisferio izquierdo va a estar la codificación del componente semántico del lenguaje. Es decir, cada vez que yo les digo algo y ustedes lo están comprendiendo, ¿sí?, o cada vez que ustedes me dicen algo y yo lo estoy comprendiendo, ¿sí?, o me estoy expresando, estoy leyendo algo, ¿sí?, que estoy leyendo en este momento, eso es básicamente el componente semántico, ¿sí?, y que tiene que ver, por supuesto, con el hemisferio izquierdo para la mayor parte de las personas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, dentro de ese hemisferio izquierdo, ¿sí?, que se encarga del componente semántico del lenguaje, dividir en una parte que se va a dedicar a la producción del lenguaje, es decir, la capacidad de generar ese mensaje dentro del lenguaje, y aquella zona del hemisferio izquierdo que se va a encargar de la comprensión, de codificar el mensaje, ¿sí?, ya sea escrito o hablado, ¿sí? Y no hace tanto tiempo, ¿sí?, se sabe que nosotros presentamos lo que se llaman dos redes grandes neuronales para el lenguaje. Una red que vamos a llamar fonológica o red dorsal y una red ventral llamada semántica. La red dorsal o fonológica, ¿sí?, está relacionada con las cortezas parietotemporales, ¿sí?, mientras que la red ventral semántica con regiones occipitotemporales, ¿sí? ¿Por qué la dividimos así? Bueno, porque se sabe, digamos, que cuando estamos recibiendo un mensaje, ¿está bien?, y luego queremos comprender y emitir de nuevo una respuesta, ¿sí?, hay dos lugares por separado, dos redes neuronales que se activan en forma separada. Esta red dorsal llamada fonológica, que tiene que ver con el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, es donde se encuentra toda la representación articulatoria y motora, ¿sí? Mientras que la red ventral, ¿sí?, la que es más inferior, por así decirlo, es la red semántica, están estructuras occipitales y temporales, tiene representación conceptual y léxica. Cuando uno dice, bueno, pero ¿cuáles son esas estructuras? Bueno, cuando uno decimos que hay una vía dorsal fonológica, ¿sí?, hablamos de muchas estructuras que no se tienen que hacer problema, nadie les va a preguntar esto, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahí están viendo nombres importantes, ¿sí? Por ejemplo, con el número 1 están viendo un área que se llama área de Broca, que las aprendimos cuando vimos configuración externa del cerebro, ¿no? Y con el número 3 estamos viendo un área que se llama área de Wernicke, que también la aprendimos hace mucho tiempo.
uniendo a esas áreas 1 y 3 está un fascículo, que como es arqueado, se lo llama fascículo arcuado. Pero participan otros sectores también, ¿sí? Otras estructuras en esta vía dorsal fonológica, ¿sí? Mientras que también en la vía ventral y semántica, ¿sí? Podemos encontrar otras estructuras como el fascículo longitudinal inferior, el frontal occipital, el giro fusiforme, ¿sí? Que es una estructura temporal occipital baja, donde está toda la parte de las palabras, de las letras, fundamentalmente, más que las palabras de las letras, ¿sí? Pero lo que nos interesa a nosotros es que, a partir de las lesiones que presentan nuestros pacientes, ¿ven? Lesiones adquiridas de las cortezas relacionadas con el lenguaje, entonces a esto lo llamamos afasia, podemos entender cuáles son las principales áreas. Cuando nosotros decimos afasia, hay que entender que la afasia es una alteración adquirida del lenguaje por una lesión cortical cerebral, ¿sí? Y que se va a caracterizar porque el paciente va a presentar errores en o la producción, ¿sí? Del lenguaje, ¿sí? Es decir, en todo ese proceso motor donde modulamos los músculos del aparato fonador, ¿sí? En la comprensión, o sea, el proceso sensorial cognitivo en el que percibimos, ¿sí? Escuchamos, percibimos, entendemos el mensaje, codificamos el significado, y en la denominación, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco eso. Hace mucho tiempo, ¿sí? En el siglo XIX, en 1861, Paul Broca, atendiendo a un paciente, que hoy lo conocemos, se llama Mr. Lelong, ¿sí? Era un paciente que había sufrido un accidente cerebrovascular, ¿sí? La única palabra que podía emitir era la palabra tan, ¿sí? Tan. Por eso también se lo conoce en la medicina como el señor Tan, ¿sí? Obviamente en esa época no había mecanismos para estudiar el cerebro. Cuando el señor Tan falleció, Broca fue a ver su cerebro y encontró que tenía un área dañada, ¿sí? Que es un área en la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo. Inmediatamente Broca, después de ver a varios pacientes similares y encontrarlos todos en el hemisferio izquierdo, ¿sí? En el hemisferio izquierdo, pensó claramente y emitió algo que en realidad después tergiversó un poco las cosas, que es que hablamos con el hemisferio izquierdo. Y en realidad eso es mentira, ¿sí? Digamos, tenemos ciertas zonas en el hemisferio izquierdo y otras en el derecho que nos ayudan al habla y al lenguaje. Pero en principio quedémonos con que esta primera área, ¿sí? Que se encuentra en la circunvolución frontal inferior, la conocemos como área de Broca, o también área de la expresión de la palabra hablada. Área de la expresión de la palabra hablada. 13, 14 años después, Wernicke, también estudiando pacientes, descubre un área llamada hoy área de Wernicke, o área de la comprensión de la palabra, ¿sí? Que se encarga justamente de eso, ¿sí? De la comprensión del lenguaje hablado fundamentalmente, ¿sí? Y luego, ¿sí? Encontramos que estas dos áreas, el área de Wernicke, que se encuentra en la circunvolución temporal superior, pero bien posterior, ¿sí? Prácticamente acá en lo que se llama el giro angular, en el giro angular, ¿sí? Esa área de Wernicke se comunica con el área de Broca por un fascículo, un conjunto de axones que se llaman fascículos arqueados o arcuatos, que acá lo estamos viendo, ¿sí? A partir de esto, ¿sí? Nosotros reconocemos básicamente que hay 3 tipos de afasias frecuentes, ¿sí? No únicas, pero 3 frecuentes. Una es la afasia de Broca, ¿sí? La afasia de Broca también recibe el nombre de afasia motora o afasia de expresión, porque obviamente lo que está lesionado es el área de Broca, que era el área de la expresión de la palabra hablada o área motora de la palabra hablada, ¿sí? Que estaba en la circunvolución temporal inferior. ¿Cómo va a estar en estos pacientes? Bueno, obviamente lo más afectado es la producción del lenguaje. Los pacientes comprenden todo lo que se les dice, comprenden lo que leen también, por supuesto, pero cuando quieren hablar espontáneamente no pueden. Tienen un lenguaje muy, pero muy poco fluente, ¿sí? La comprensión está conservada y la capacidad de repetición está afectada, ¿sí? Pero claro, no es que no repite lo que le decimos porque no lo entiende. Lo entiende perfectamente, pero como dañamos su estructura fonológica, ¿sí? Anterior, motora, que es el área de Broca, no puede obviamente repetir, ¿sí? Entonces, lo más afectado en la afasia motora de Broca o de expresión, que es la lesión en el área de Broca, es la producción del lenguaje, ¿sí? La producción del lenguaje. Entonces, estos pacientes, ¿sí? Tienen incapacidad para expresar el lenguaje, ¿sí? Dentro de la dimensión más afectada es la gramática, ¿sí? Alteran la secuenciación, ¿está bien? Reducen la fluencia verbal, o sea, emiten pocas palabras, ¿sí? ¿Está bien? Tienen trastornos también en la velocidad y errores articulatorios, ¿sí?
El lenguaje espontáneo es muy, pero muy dificultoso, ¿sí? Estos son en general pacientes que han tenido una ACV, que están hemiplégicos y que encima tienen una fascia de Broca, ¿sí? Por lo tanto no hablan al comienzo, están en mutismo y luego empiezan a recuperar algo, pero es prácticamente un lenguaje agramatical, ¿está bien? Básicamente emiten algunas palabras, pueden sustituir algún fonema por otro, ¿está bien? Sustituir, por ejemplo, decir en vez de casa, para, ¿sí? O paca, ¿está bien? Esto lo pueden hacer. La comprensión está respetada, ¿sí? Y también, a pesar de que estas son áreas que tienen que ver con el lenguaje hablado, la escritura suele estar también afectada. Como les dije recién, como el área afectada, que es el área de Broca, es un área de la circunvolución frontal inferior, o sea, prerolándico, ¿sí? Ahí cerquita está el área motora primaria, ¿sí? Que era la circunvolución frontal ascendente. Entonces, esta fase de Broca se ve en el contexto de los pacientes con enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Donde hay un daño en el área motora. Por lo tanto, estos pacientes lo que tienen es una hemiplegia facio-brachiocrural derecha, ¿sí? Derecha, porque el dañado es el hemisferio izquierdo, y al dañarse el hemisferio izquierdo tienen el daño en el área de Broca y por lo tanto tienen una fascia de Broca. Y como dijimos, ¿sí? Aparte de tener una hemiplegia, ¿sí? Derecha, los pacientes son completamente conscientes de lo que les pasa, ¿sí? Comprenden que le estamos diciendo algo y no lo entienden, ¿sí? No pueden expresarse, por lo tanto la depresión es un signo que aparece frecuentemente. A diferencia del anterior, en la afasia de Wernicke, que es una lesión en el área de Wernicke, que dijimos está en la circunvolución temporal superior más posterior, ¿sí? En el hemisferio izquierdo para la mayor parte de las personas, ¿sí? Acá es un área sensorial o neurosensorial o de la comprensión. Por lo tanto, los pacientes que tienen dañada el área de Wernicke van a tener una afasia llamada de Wernicke o neurosensorial o afasia de comprensión. La producción del lenguaje es intacta, ¿sí? Está preservada, porque el área de Broca está bien, entonces pueden hablar espontáneamente, de hecho hablan muchísimo, inventan palabras, pero la comprensión está severamente afectada, ¿eh? Tan afectada, ¿sí? Tan afectada que no se dan cuenta del lenguaje que emiten, que puede ser incoherente, y, digamos, las preguntas que se les hace, que son coherentes, pueden tener, digamos, como respuestas incoherentes. La capacidad de repetición está afectada, ¿sí? ¿Por qué está afectada la capacidad de repetición? Porque si yo le digo a un paciente, repetí, ¿sí? Ministro de Brasil, ¿está bien? Él no puede comprender eso. O sea, no comprenderlo, no lo puede repetir, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, acá lo que predomina en la fase de Wernicke es la incomprensión del lenguaje, ¿sí? Tienen un discurso fluente, o sea, pueden emitir gran cantidad de palabras, pero vacío de contenido, ¿sí? Tienen circunloquios, ¿no? Por ejemplo, esto significa que reemplazan cuestiones que están relacionadas. Por ejemplo, si tiene que decir para comer, dice cuchara, ¿sí? Usan palabras no referenciales, ¿no? Como cosa, eso, ¿está bien? Tienen, digamos, también parafasias, o sea, sustituyen, ¿sí? Por ejemplo, cocho por coche, ¿está bien? Cuando tienen que decir coche, ¿está bien? O plato por vaso, ¿está bien? Tienen también estas parafasias semánticas asociadas. ¿Y a qué se asocia? Bueno, acá el área de Wernicke es la circunvolución temporal, bien posterior. Por lo tanto, digamos, los pacientes suelen asociar, ¿sí? Síntomas o signos relacionados con lo que se llama anosognosia, ¿sí? Anosognosia, es decir, el paciente no es consciente de este déficit sensorial que tiene, ¿sí? Y después vamos a ver algunos tipos más cuando hablemos en la clase que viene de corteza de asociación, ¿sí? Entonces es muy difícil evaluar al paciente en este contexto porque, digamos, nos contesta, pero la verdad es que no comprende lo que le estamos diciendo, por lo tanto puede volverse un lenguaje completamente incomprensible, incoherente en ese sentido, ¿sí? Y aparte de tener anosognosia, ¿sí? Como la zona de Wernicke, ¿sí? Es una zona temporal bien posterior, recuerden que en esa zona, ¿sí? Lo que era la vía óptica, ¿sí? La vía óptica, ya había pasado por el tálamo y se estaba dirigiendo hacia el lóbulo occipital, ¿sí? Pero en ese transcurrir hacia el lóbulo occipital, sí formaba las llamadas radiaciones ópticas que se abrían, se hacían muy superficiales. Entonces, no es raro ver que los pacientes que tienen una lesión en el área de Broca también comprometen estructuras subcorticales, vecinas, como estas radiaciones ópticas, y entonces presentan cuadrantopsias, es decir, los pacientes no ven cuadrantes de su campo visual, ¿sí? Por último, ¿sí? ¿Qué pasa si un paciente tiene una lesión del fascículo arcuato? Bueno, a esta afasia, a este trastorno del lenguaje, por lesión del fascículo arcuato, se le llama afasia de conducción o afasia del fascículo arcuato, ¿sí?
¿Por qué se la llama fase de conducción? Y bueno, porque los pacientes comprenden, porque tienen el área de Wernicke intacta, ¿sí? Pero no pueden conducir el mensaje hacia adelante, hacia el área de Broca, para emitir respuestas coherentes, por ejemplo. Entonces, estos pacientes, con esta fase de conducción, tienen una comprensión conservada, el lenguaje es fluente en el sentido conversacional, digamos, o leen y pueden emitir palabras, pero tienen un trastorno muy llamativo de la repetición. Y eso es lógico. Si yo le digo al paciente, decí, ¿no? Esta mañana fui al campo, como el área de Wernicke está sana, entiende que tiene que repetir esto, pero no se lo puede pasar al área de Broca. ¿Sí? Entonces está interrumpida esa capacidad de repetición, que es lo más llamativo en este tipo de afasia. ¿Sí? Puede también asociarse con pérdidas visuales, también por el tema de las radiaciones ópticas, ¿sí? Como también, digamos, como ven acá, el fascicular 4 recorre una estructura bastante grande, ¿sí? Del hemisferio izquierdo. Puede haber otro tipo de lesiones en áreas, digamos, parietales, que, como dije, en la clase que viene, por ahí vamos a verlas un poquito. Y para terminar, acá tienen una tabla comparativa de los 3 tipos de afasia que vimos hoy más frecuentes. Por un lado, la afasia de Broca, que se llama afasia motora o de expresión. Entonces, lo más alterado es la fluencia verbal. No emiten palabras, o emiten muy pocas, menos de 8 palabras por minuto. La comprensión está sana, no hay problema, comprenden todo porque el área de Wernicke está sana. Tienen problemas para repetir, por supuesto, porque entienden, pero el área de Broca, el área motora está dañada. ¿Sí? Y recuerden que se acompaña de hemiparesia o hemiplegia. ¿Sí? La afasia de Wernicke, ¿sí? La fluencia verbal está indemne. El paciente, de hecho, habla muchísimo, ¿está bien? Pero tiene alterada la comprensión del lenguaje. ¿Sí? Por lo tanto, muchas veces el lenguaje es incoherente. Pero la repetición de las palabras va a estar alterada porque no comprende y por lo tanto no puede repetir estrictamente lo que le estamos diciendo. Y como el área de Wernicke dijimos que es más posterior, ¿sí? Se puede asociar con lo que dijimos antes, cuadrantopsias. ¿Sí? Y la afasia de conducción por lesión del fascículo arcuato, recuerden que el paciente tiene el área de Broca sana, el área de Wernicke sana, por lo tanto comprende y se expresa espontáneamente bien, ¿sí? Pero no puede repetir. Digamos, la parte discursiva más llamativa es el trastorno en la repetición, ¿sí? No puede repetir exactamente lo que le pasamos. Y en general puede asociarse también a trastornos de cuadrantopsias y a otros trastornos que, repito, se van a entender un poquito más en la clase que viene cuando veamos las cortezas de asociación. Por último, ¿sí? Dijimos que, claro, estuvimos hablando del hemisferio izquierdo. Esto es así, bueno, para este componente semántico del lenguaje, el hemisferio izquierdo es el más importante, ¿sí? Es el que origina la lesión del área de Broca, el área de Wernicke y la lesión del fascículo 4, y origina las afasias. Mientras tanto, ¿qué hace el otro hemisferio? ¿No? Las mismas zonas en el otro hemisferio se dedican a lo que llaman la prosodia, es decir, la entonación. Por lo tanto, si yo daño estructuras similares, pero en el hemisferio derecho, ¿sí? Voy a tener aprosodias, es decir, trastornos en la entonación del lenguaje, ¿sí? Que dijimos para nosotros es fundamental. Y las aprosodias también, digamos, las podríamos clasificar, ¿sí? Porque no es lo mismo lesionar la zona de la prosodia, ¿sí? De la expresión, de la entonación expresada, que la zona de la prosodia de la comprensión de la entonación. Es decir, cuando ustedes me hablan en un tono determinado, yo comprendo ese tono. ¿Sí? Ese sería como el área de Wernicke, pero en el hemisferio derecho. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos distinguir a las aprosodias de producción, cuando la que está dañada es la circunvolución frontal inferior del hemisferio derecho, ¿sí? Entonces el paciente habla monótonamente porque no tiene entonación, ¿sí? No puede expresar entonación. Y la afasia, perdón, la aprosodia de comprensión, cuando se daña el área de la circunvolución temporal, ¿sí? Del hemisferio derecho, en donde no comprendemos la entonación y por lo tanto el mensaje puede ser mal comprendido. ¿Sí? No sé si se comprendió esto. Si es por el chat, mejor, porque no puedo escucharlo, desgraciadamente.